Buenos días, iglesia. En esta mañana vamos a empezar una nueva serie. Vamos a empezar un nuevo tema de enseñanza, de discipulado. Y espero que le bendiga, que le ayude, que le fortalezca. Sobre todo que el Espíritu de Dios siga trabajando en nuestras vidas. Así que en esta mañana, en este tema de devocional, vamos a estar mirando el tema de empoderados en la visión. Vamos a empoderarnos, ¿okay?, con una visión, con la visión que Dios nos da a cada uno de nosotros. ¿Okay? Y en este momento, pues vamos a mirar lo que es la introducción, de qué se trata, cuál va a ser el tema que vamos a estar mirando. Y yo creo que nos va a ayudar bastante. Yo creo que lo ocupamos más en esos tiempos, estos temas, porque hay veces que la vida cristiana nos quedamos vacíos, nos quedamos sin rumbo, nos quedamos pues sin visión, y entonces con un signo de interrogación, ¿qué es lo que va a suceder? ¿Qué es lo que va a pasar? Entonces necesitamos la dirección de Dios y que vuelva otra vez esa visión a nuestro corazón, para seguir soñando con Dios. Entonces, en esta introducción, recuerde el tema empoderados en la visión. Vamos a entender un poquito qué es la visión. La visión es la fuente del futuro de la vida. Repito, la visión es la fuente del futuro de la vida. Una persona que no tiene visión, es una persona que tiene un futuro incierto. Es una persona que vive de alguna manera solamente para donde lo empujen las circunstancias, para donde lo empujen a los acontecimientos de la vida. O sea, no tiene un punto fijo. Entonces ya no hay una visión o un propósito, sobre todo divino, que lo oriente, que lo guíe para luchar en contra de lo que se venga a su vida para cumplir esa visión, sino que es una persona que pues para donde el viento o las circunstancias lo empujen, así vive, sin ningún propósito. Entonces así encontramos mucha gente, mucho cristiano sin una visión. Entonces, si queremos entender en pocas palabras qué es una visión, la visión es la fuente del futuro de la vida. Quieres tener una visión porque Dios tiene una visión, Dios tiene un propósito, Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Y si lo queremos tener, eso significa que nosotros vamos a mirar hacia enfrente, hacia la vida, a un plan. Y cuando tienes un plan, cuando tienes un diseño, sabes qué cuidarte, sabes qué deshacer, sabes qué hacer, sabes las decisiones correctas, porque tú ya tienes un propósito, tienes un plan. Entonces no andas navegando perdidamente en la vida, porque hay mucho cristiano que vive perdido en la vida, siendo cristiano, hijo de Dios, dentro de una iglesia, pero viven perdidos. O sea, no tienen nada en claro en ellos. O sea, simplemente viven como se den las cosas y nunca llegan a nada. Entonces, nada ha sido hecho sin una visión, nada. Desde una computadora, un celular, un mueble, una televisión, un sofá, todo lo que está hecho debe de entenderse que fue hecho con un propósito, con una visión, porque nada ha sido hecho sin visión. Alguien tuvo una visión, alguien tuvo un plan, alguien tuvo un diseño, alguien tuvo una idea y lo elaboró. Así es Dios en nuestras vidas. Dios en tu vida tuvo un diseño, un deseo, un propósito, un plan. Entonces, nada ha sido hecho sin visión. Ningún evento, ningún desarrollo y ningún gran logro jamás ha sido realizado sin el poder inspirador de la fuente llamada visión. Entonces nosotros podemos entenderlo en la escritura desde el inicio de las cosas. En Génesis capítulo 1, verso 26, te leo la traducción Biblia, lenguaje sencillo, y dice: al ver Dios tal belleza, dijo, hagamos ahora al ser humano tal y como somos nosotros,
que domine a los peces del mar y a las aves del cielo, a todos los animales de la tierra y a todos los reptiles e insectos. Entonces, Dios aquí, Él ya tiene planificado qué va a hacer. Dios ya aquí tiene un plan elaborado, un diseño elaborado para hacer al hombre. Por eso dice, hagamos ahora el ser humano tal y como somos nosotros. Entonces, Él no hizo al hombre como simplemente sin razón alguna o simplemente hacerlo a como fuera. No, Él tenía un propósito, ¿okay? Él tenía un diseño. Él dice que domine a los peces del mar, a las aves del cielo y a todos los animales de la tierra y a todos los reptiles, a todo lo que se arrastre sobre la faz de la tierra. Entonces, quiere decir que el hombre, esta palabra, cuando la palabra de Dios nos dice hagamos al ser humano o hagamos al hombre, la palabra hombre, esta palabra hebrea, Adam, es usada a veces como nombre propio, pero y también como nombre genérico de la raza humana. Por lo tanto, así como Dios tiene una visión, un propósito personal para cada uno de nosotros, también así lo tiene para toda la raza humana. Nadie en este mundo puede decir de que está hecho a la aventura o nació sin razón, sin propósito. No, todos tenemos una visión de Dios, todos tenemos un plan, un propósito. Algunos respondemos a ello, otros no respondemos a ello, ¿ok? Pero todos lo tenemos. Así que entonces Dios tuvo una visión para hacer a la humanidad. Eso significa entonces de que Dios pensó, ¿ok? Dios tuvo plan, ¿ok? Un plan divino, un propósito divino para hacer a la humanidad. La humanidad no fue simplemente una evolución. La humanidad no solamente surgió de un caos. La humanidad no surgió simplemente por casualidad. No. Dentro del proyecto de Dios a la humanidad tiene plan, tiene propósito, tiene visión. La palabra Adam, esa palabra Adam del hebreo, significa humanidad, significa gente, significa alguien en sí mismo, la palabra Adam. Entonces, cuando él dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Entonces, cuando dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, la primera palabra importante que yo puedo mirar ahí en el diseño, en la visión de Dios, es imagen. Hagamos al hombre, hagamos a la humanidad, hagamos a alguien a nuestra imagen. La palabra imagen es la palabra hebrea Selem. Esta palabra significa estatua, imagen, copia. Entonces el Señor está diciendo, hagamos una copia de nosotros. Hagamos una copia como somos nosotros. Y la otra palabra dice conforme a nuestra semejanza. ¿Okay? Entonces la palabra semejanza es la palabra del hebreo demut. Esta palabra significa en sí mismo semejanza, figura, forma, molde, patrón, diseño, réplica. Entonces la estatua, digamos, la imagen, la copia, iba a ser bajo un modelo, bajo un patrón, bajo un diseño. Va a ser una réplica de alguien. Entonces todo esto nos lleva a entender pues de que Dios tiene una visión, un plan ya elaborado para la humanidad, para cada uno de nosotros. Entonces nosotros no podemos seguir viviendo o estar viviendo para donde las circunstancias nos empujen, para donde los problemas nos lleven. No, tenemos que asentarnos en una dirección y caminar y luchar para cumplir ese propósito, ese diseño de Dios. Entonces, la civilización, todas las civilizaciones nacieron y fueron desarrolladas a través del poder de un líder visionario. Cuando ya la raza humana se empezó a expandir, cuando ya la población empezó a crecer, ¿okay? Entonces nos empezamos a dar cuenta que hubo líderes, que hubo hombres inspirados con una visión, un plan, un propósito, que se levantó como un líder visionario para darle un sentido a toda una población. Eso siempre ha existido. Ejemplo, en Génesis capítulo 10, verso 8 al verso 12, nos dice de esta manera:
Y dice, y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Y fue el comienzo de su reinado Babel, Erec, Akkad y Calne, en la tierra de Sinar. De esta tierra salió para Asiria y edificó Nínive, Rehobot, Cala, Resén, entre Nínive y Cala, la cual es ciudad grande. Entonces aquí nos damos cuenta, por toda la historia que nosotros podemos leer en la Biblia, cómo surge este líder. Pero este líder, en su sentido visionario, lo quiero estar mirando, empieza a tener una planificación y empieza a establecer una forma y empieza a levantar ciudades, a levantar pueblos de una estructura. Entonces, tomado como ejemplo de esta manera, cada uno de nosotros, para nuestras familias, para nuestras comunidades, para la iglesia misma, yo sé que Dios nos ha dado privilegio, nos ha dado bendición, una capacidad para pensar, para razonar, para que nosotros sepamos hacia dónde vamos a encaminar nuestra vida, nuestra familia, nuestras iglesias, congregaciones, y nos encamina, y Dios nos da esa capacidad, ese sentido de visionarios, para que nosotros sepamos lo que queremos establecer y el cómo lo queremos establecer. Dios se lo da al hombre, entonces, porque todo fue formado de esa manera desde el inicio. Entonces, en este ejemplo, todos los logros sociales, económicos, arquitectónicos, médicos, científicos, políticos, así como todos los avances, le deben su nacimiento al poder de la visión. Todo fue en alguien que se empoderó de una visión. Entonces, todo lo que puedes ver, todos los logros sociales, económicos, arquitectónicos, todo lo técnico, todo que fue emprendido por alguien que se empoderó en una visión. Entonces, nosotros debemos de empoderarnos de una visión, la visión que Dios pone en tu corazón, la visión que pone en tu vida, y tienes que empoderarte en esa visión y empezar a actuar y a contrarrestar todo lo que se oponga a esa visión. A veces que vamos a tener que tomar decisiones difíciles, hay veces que vamos a tomar decisiones que a veces parecen irrazonables para los demás. Mire, el Señor Jesucristo habló muy fuerte de empoderarse de una visión e ir en pos de una visión. Jesucristo dijo, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Entonces, tienes que empoderarte de una visión, tienes que ir en pos de esa visión, y terminar esa visión. Pero algo interesante que el Señor Jesucristo dijo es, tome su cruz. Porque siempre cuando nosotros nos encaminamos a un propósito, a una visión, hay que entender de que vamos a tener que ir llevando una cruz. ¿Qué significa eso? Significa que hay cosas que vamos a tener que crucificar. Hay cosas que vamos a tener que poner en la cruz. Cruz significa la muerte. Entonces hay cosas que vamos a tener que morir. Hay cosas que vamos a tener que poner, desactivarlas en nuestra vida para poder nosotros seguir en pos de una visión, un propósito. Aún el Señor Jesucristo le dijo a un hombre que lo quería seguir y le dijo, deja que vaya y entierre a mi padre. Y Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a los muertos y ven y tú sígueme y predica el evangelio. Entonces, hay veces que por seguir una visión, un plan, un propósito, vamos a tener que tomar decisiones muy radicales. Por eso es que la mayoría de las personas no van en pos de una visión, sino que se manejan según las circunstancias, pero al final de cuentas no terminan en nada sus vidas. Entonces, esto es algo muy importante que tenemos que asentar para saber qué es empoderarse de una visión. Entonces, entendiendo este sentido, cualquier civilización
que se encuentra atrapada en una etapa del pasado está condenada a morir. Cuando nosotros empezamos a atraparnos, a quedarnos en un pasado, en una situación, tarde o que temprano esa persona, esa familia, esa civilización va a desaparecer. Porque nosotros sabemos que todo tiene que ir evolucionando, cambiando en cuanto a la visión, en cuanto a las situaciones. Ninguna situación es estable, todo va cambiando. Entonces, por eso es que nosotros no podemos quedarnos estancados en el ayer, en el pasado, porque entonces, tarde o que temprano, terminamos muriendo. Tenemos que ir evolucionando en nuestra visión, creciendo, desarrollándonos en nuestro propósito, porque si no, vamos a terminar muriendo estancados en una manera religiosa como cristianos, y vamos a nosotros a perder el rumbo a lo cual Dios nos llamó. Entonces, eso se va convirtiendo en el poder de una visión. Entonces, la visión es la clave, escúchelo bien, la visión es la clave para abrir las puertas de lo que fue y de lo que es, para poder impulsarnos a lo que puede ser y llegar a ser y que todavía no existe. Le voy a repetir esto. La visión, el tener una visión, esa es la clave para abrir puertas de lo que fue. ¿Okay? ¿Por qué? ¿Por qué de lo que fue? Porque Dios ya tiene el plan. Dios ya tiene el futuro tuyo, el mío, el de cada persona. Dios ya lo tiene. Entonces, la visión se vuelve la clave para abrir esas puertas de lo que ya fue, de lo que ya Dios hizo, para que tú y yo llegáramos ahí. Dios ya hizo, Dios ya planificó, ya Dios declaró, ya Dios planificó en tu vida, en tu familia, en tu matrimonio, en tu ministerio. Ya Dios lo planificó, Él ya lo hizo todo. Cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, Él dijo, consumado es. Pero había un sinfín de millones de personas que no habían sido salvas, solamente en el pueblo judío, y solamente eran 12 discípulos y uno de ellos lo traicionó. Pero Él dijo, consumado es, porque ya estaba, ya había planificado, ya estaba elaborado. Entonces, ¿qué nos lleva a lo que ya está? ¿Qué nos lleva a lo que ya fue? La visión. La visión te va a llevar a lo que ya fue, a lo que ya Dios estableció para tu vida. Y la visión te va a llevar también, ¿ok? Y nos va a impulsar a poder hacer y llegar a que exista, a que se realice lo que ya Dios determinó para nuestras vidas. ¿Ok? Entonces ese es el poder de la visión, y hay que empoderarnos nosotros en una visión de Dios para nosotros dar a luz lo que ya fue, lo que ya Dios estableció, lo que ya Dios dijo. Porque hay una palabra en el libro de Isaías donde dice que antes de que sucedan las cosas el Señor ya las sabe. Antes de que vengan a hacer las cosas el Señor ya lo declaró. Él dice las cosas desde el inicio, ¿okay? Y lo dice al final. ¿Por qué cree que Dios nosotros lo conocemos y le decimos que Él es el alfa y el omega? Alfa, el principio, y omega, el fin. Él es el principio y el fin. Él es el alfa y el omega. Él es el principio en tu vida, pero también es el final en tu vida. Entonces ya fue lo que tú debes de llegar a ser. Eso es algo muy poderoso. Este es el poder de la visión. Hay que empoderarnos de la visión. Ejemplo, vamos a tomar un ejemplo claro en el llamado de un hombre, de Jeremías. En Jeremías capítulo 1, verso 4 al verso 8, mire cómo el Señor trata la visión para este hombre. Dice, vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, antes que te formase en el vientre te conocí. Antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y yo dije, Señor Jehová, he aquí no sé hablar, porque soy niño. Y me dijo Jehová, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú, y darás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Entonces,
Dios viene y le hace un llamado a este hombre, ¿ok? Así como nos lo hace a nosotros, pero le dice, hay cosas que ya fueron para ti. Así que necesitas empoderarte de una visión para que llegue a ser lo que ya fue, lo que ya se estableció. Porque antes de que tú nacieses, antes de que te formases en el vientre, te conocí. Y antes que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Entonces, esto es la visión de Dios, el plan, el propósito de Dios. Y de ese tipo de visión es que necesitamos empoderarnos de la visión de Dios. Ahora, de larga duración, en la larga duración de su ministerio, se ha supuesto que este profeta, al tiempo de su llamamiento, tenía 25 años de edad. Alrededor de unos 25 años de edad, tenía entonces Jeremías, según la historia, cuando el Señor lo llama. Pero este hombre de alrededor de 25 años de edad, viene y le dice al Señor, y yo le dije, Señor Jehová, he aquí, no sé hablar porque soy niño. Un hombre de alrededor de 25 años. Pero la palabra niño es la palabra Nahar. Esta palabra Nahar significa muchacho, significa de edad de infancia hasta la adolescencia. Por implicación significa simplemente un sirviente. Entonces Jeremías estaba atrapado en una etapa emocional. Jeremías estaba atrapado en una etapa emocional. Yo no puedo. Yo no sirvo. Yo simplemente soy un ignorante. Yo simplemente soy un siervo. Entonces él estaba atrapado en una etapa en su vida. Entonces así hay mucho creyente, mucho cristiano que se encuentra atrapado en una etapa en su vida que no lo deja evolucionar en su propósito, que no lo deja llegar a dar a luz la visión que ya Dios tiene para él. Entonces, ¿cuántos no conocemos de esa manera que a veces tenemos muchos años de cristianos, tenemos mucho tiempo yendo a una iglesia, leyendo una Biblia, sabemos ya de memoria todo el orden del servicio, los horarios de los servicios, ya lo sabemos nosotros todo eso. Y cuando nosotros sabemos todo eso, no evolucionamos, no cambiamos, seguimos siendo los mismos de hace un año, de hace 5 años, los mismos cristianos, en la misma rutina, lo mismo. Nunca llegamos a nada, porque estamos atrapados en una etapa en nuestras vidas. Y esa etapa en nuestras vidas muchas veces nos hace sentir de que no somos la persona correcta, de que somos insuficientes, de que somos incapaces, de que nosotros no somos los elegibles, de que somos simplemente siervos, o sea, sin ninguna capacidad o sin ningún valor para llegar a ser lo que Dios dijo que fuésemos. Esto es lo que le está pasando al profeta Jeremías. ¿Okay? Entonces, él está atrapado. Entonces, hay mucho creyente atrapado en esa área. Mucho cristiano atrapado en esa etapa en su vida. Y por eso no desarrollan. Entonces, entendamos estos principios. La visión, resulta que la visión te libera de las limitaciones que ven tus ojos y te permite entrar a la libertad de todo aquello que el corazón puede sentir. Okay, cuando una persona empieza a arroparse, empieza a empoderarse de la visión, esa visión a ella la va a libertar, la va a libertar de lo que ven sus propios ojos, sus propias limitaciones, sus propias incapacidades. La visión le va a abrir los ojos. Cuando tú empiezas a perseguir una visión, cuando tú empiezas a decir, esto es de Dios, yo quiero hacer esto, yo siento de Dios, este es el deseo de mi corazón, Dios está poniendo esto en mi corazón. Entonces esa visión te abre los ojos, te permite ver más allá de tus limitaciones y te permite entrar a la libertad de todo aquello que tu propio corazón, cuando Dios te lo implanta, la visión, todo lo que tu corazón puede sentir o hacer. Esto me recuerda al llamado de Saúl. Cuando el profeta Samuel unge a Saúl, le dice, cuando estés ungido y cuando todas las cosas te acontezcan, como yo te estoy diciendo,
haz todo lo que te viniera a la mano, Dios está contigo. ¿Por qué? Porque Dios iba a implementar una visión, ¿ok?, a Saúl. Entonces, en el verso 8 de este texto dice, no temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Entonces, si Jeremías emprendía la visión, que lo hizo, e igual que yo y que tú, si emprendemos la visión, si emprendemos y nos empoderamos de una visión que Dios nos da, entonces nos vamos a dar cuenta, nuestros ojos se van a abrir a una realidad espiritual. ¿Cuál es esa verdad espiritual? De que Dios está con nosotros. Y que si Dios está con nosotros, Él nos va a libertar de toda la oposición y nos va a dar los recursos que necesitamos para poder realizar la visión. Entonces es algo asombroso para empoderarnos de una visión. Ok, dice, es la visión entonces, es la visión lo que hace que lo invisible se vuelva visible y que lo desconocido se convierta en una posibilidad. Eso fue lo que le estaba diciendo Dios a Jeremías. Le está diciendo, si tú persigues una visión, si tú te empoderas una visión, lo que te parece imposible, que lo que tus ojos no pueden ver, que es invisible a tus propios ojos, se va a volver visible para tu vida. Lo vas a ver manifestado. Y lo que tú no conoces, lo desconocido para ti, el ambiente que tú, la atmósfera que tú no has entrado, entonces se va a convertir en una posibilidad para ti si tú respondes a la visión. Ahora, un ejemplo, y quiero ir finalizando en esto solamente es la introducción, ¿ok? Todavía vamos a ir mirando algunos capítulos, pero esto es la introducción y quiero mirar este último ejemplo para no tomar mucho tiempo. Es Ezequiel 37, verso 1 al 4, donde dice, la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que está lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo y por cierto secos en gran manera. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oí palabra de Jehová. Aquí está otra visión, ¿okay?, que se le está dando un hombre y se le está pidiendo que se empodere en esta visión. Entonces viene Dios y trata con él. El Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, lo lleva a ese lugar, valle de huesos secos. Ahí está. Y cuando está ahí, el Señor le hace una pregunta. Hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Entonces, esto es importante porque ¿cuántas veces el Espíritu de Dios trata en nuestras vidas y nos hace soñar? Y nos hace a nosotros anhelar, desear, ya sea profetizar, ya sea hablar en lenguas, ya sea predicar, ya sea orar por los enfermos, ya sea que nosotros nos movemos en un discernimiento espiritual, en fe, ¿ok? Entonces el Espíritu de Dios revolotea en nuestro corazón, en nuestras vidas y nos hace soñar. Entonces, de repente viene esa pregunta, ¿vivirán estos huesos? ¿Se podrá realizar lo que Dios pone en tu corazón? ¿Se podrá realizar lo que Dios, el Espíritu Santo, está activando y quiere moverse en tu vida? ¿Podrá realizarlo? Entonces, de repente, es ahí donde nosotros necesitamos determinar qué es lo que vamos a hacer. Aquí Ezequiel está diciendo, Señor Jehová, tú lo sabes. Una traducción de esta respuesta, cuando le dice, Señor Jehová, tú lo sabes, es una traducción que dice, Señor, tú ya lo has visto. O sea, tú ya lo conoces. Entonces, el Señor reta nuestro corazón, reta nuestras vidas, nos da una visión, pero ahora quiere que tú y yo le creamos de que cuando Dios te da algo, cuando Dios te dice algo, es porque Él ya lo terminó. Es porque Él ya lo miró hecho. Es porque Él ya lo miró cumplido en tu vida. Entonces me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos
Diles, huesos secos, oí palabra de Jehová. Entonces, la palabra que le dice que haga, profetizar, es la palabra Nabá. Esta palabra Nabá tiene una raíz primaria que significa pues profetizar, hablar o cantar por inspiración, en predicción o simple discurso es profetizar. Entonces profetiza, cuando dice profetiza, es proclámale la palabra vivificadora de Dios. A causa de este poder innato de la palabra de Dios para efectuar sus propósitos, se dice que los profetas hacen aquello que profetizan como pronto para hacerse. Entonces lo que le está diciendo, o sea, profetiza, o sea, declara lo que mi palabra dice. Declara y haz conforme mi palabra te está indicando. Entonces cuando nosotros se nos llama a profetizar sobre nuestros sueños, sobre nuestra visión, sobre nuestro anhelo, sobre el deseo que el Espíritu Santo revolotea y te quiere activar, empieza a declarar la palabra sobre ello. Sientes deseo de profetizar, entonces empieza a declarar la palabra. Sientes el deseo de orar por los enfermos, declara la palabra de sanidad y actúa sobre ella. Sientes el deseo de alcanzar almas, de predicarle a alguien, pues ve, hazlo y declara la palabra de ello. Entonces eso es profetizar. Entonces dice, profetiza sobre estos huesos. Diles, huesos secos, oí palabra de Jehová. Entonces es ahí donde nos vamos empoderando de lo que es una visión. Ahora, en el verso 7 al verso 10, dice, profeticé pues como se me fue mandado. Okay, es algo muy importante. Profeticé pues conforme se me fue mandado. No fue una idea mía, no fue palabras mías, sino fue de la manera que Dios me dijo que lo hiciera. Okay, fue con la palabra divina, la palabra de Dios que tiene poder y es autoridad. No andamos nosotros inventando, diciendo lo que nosotros queremos, sino nos alineamos a la palabra poderosa de Dios. Entonces empezamos a actuar y a profetizar, a declarar. Profeticé pues, dice el verso 7, como me fue mandado. Y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Y miré aquí entonces tendones sobre ellos, y la carne cubrió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos y vivieron y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Entonces la visión que él responde, a la cual Dios le había dado, entonces da a luz. Ezequiel empieza a responder, dice, yo lo hice como se me fue dicho, y empezó a responder a ello. Cuando empieza a responder a ello, empieza que las cosas se empiezan a alinear, hueso con su hueso, tendón, carne, piel, todo se empieza a alinear. Cuando tú respondes y cuando tú te empoderas a la visión de Dios para tu vida, las cosas se van a alinear, las cosas van a ir poniéndose una con otra, y te vas a dar cuenta que es como si fuera de una manera natural, de una manera que se dan las cosas, ya sea en cualquier área. Profetizar, orar por enfermos, predicar en la fe, el discernir, en cualquier don, en el servicio, en la generosidad, todo se te da, lo haces de una manera natural, porque estás correspondiendo a una visión que Dios mismo te ha dado, y empiezan a alinearse las cosas, empiezan a alinearse, y cuando se van alineando, te vas a dar cuenta que va surgiendo algo, porque dice que no había espíritu en ellos. Y el Señor le dijo, pues háblale al espíritu, dile espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos, sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado. Otra vez, vuelve a repetir, profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos y vivieron. Entonces vino a ser lo que él no había visto. Él entró a un ámbito que jamás había él experimentado,
pero por empoderarse en una visión, miró lo que ya Dios había visto. Cuando le dice, Señor Jehová, tú lo sabes. Señor Jehová, tú ya lo has visto. Entonces Dios ya ha visto lo que tú y yo podemos hacer. Ahora falta que tú y yo nos empoderemos de esa visión para poderla realizar. Entonces, la visión genera esperanza en medio del desaliento y provee fortaleza en medio de la tribulación. Repito, la visión genera esperanza en medio del desaliento, porque hay muchas personas que están desanimadas, desalentadas, y sabe una cosa, no tienen de dónde agarrarse, no tienen que perseguir, no tienen que los aliente, que les dé motivación, no lo tienen. La visión, eso es lo que da. La visión genera esperanza en medio del desaliento. Y también la visión provee fortaleza en medio de la tribulación. Cuando los problemas se te vienen encima, cuando la situación está sobre de ti y de repente te quieres rendir, pero hay una visión que tú estás persiguiendo. Entonces la propia visión te va a dar la fortaleza en medio de ello. ¿Ok? Y quiero finalizar aquí. ¿Ok? Quiero finalizar aquí en este punto y para, si Dios permite mañana, continuar con la introducción. Esto es la introducción solamente de empoderados en la visión, cómo empoderarnos en una visión. Espero que te haya bendecido, que te haya ayudado y recomiéndalo a alguien. Yo sé que hay alguien por ahí que simplemente ha caído en una rutina en su vida cristiana y yo sé que te va a bendecir y puedes bendecir a alguien más. Dios te bendiga.